Gloria a Dios, hermanos, aquí estamos en el nombre del Señor. Las prioridades de un discípulo. Amén. Ese es el tema que vamos a estar hablando hoy en el nombre de Jesús. Prioridades de un discípulo. Habíamos explicado lo que era un discípulo, ¿se acuerda? Estábamos estudiando la diferencia entre un discípulo y un estudiante. ¿Recuerda eso, verdad? Que el estudiante fielmente se aprende el material. Pero el discípulo aprende a ser como el maestro. ¿Habrá diferencia? ¿Verdad? O sea, el estudiante puede aprender de un cassette. Perdón, yo sé que los que están aquí, ¿verdad? Que son de la edad que les mencioné al principio, saben lo que es un cassette, pero quizás algunos que están aquí más nuevos no tienen idea de lo que yo estoy diciendo. Pero de una grabación uno puede aprender. Puede ser estudiante de una grabación o de un streaming. Pero usted no imita un streaming ni una grabación. Ahora, si el maestro le enseña, si el Señor Jesús le enseña y usted es imitador de él, usted pasa a ser su discípulo. Para eso fue que él llamó a estos que vimos en Marcos capítulo 3, verso 13 en adelante. Amén. Y nos lo menciona por nombre a cada uno de ellos que vamos allí. Así que la imitación, usted pensará, ¿qué habla la imitación acerca del imitado? Porque cuando uno imita, pues está imitando algo o a alguien. En este caso, imitando a alguien. Cuando usted ve que alguien, que su hijo o su hija o sus nietos le imitan, ¿qué implica eso? Que le están observando. Exactamente. Exactamente. Ellos quieren ser como aquel al cual imitan. Pero al otro lado, el imitado, ¿verdad? Se debería sentir orgulloso de que lo estén imitando. Y usted dirá, aguanta, porque hay cosas que yo no me sentiría orgulloso. Pero eso es un problema que, en verdad, a mí me tiene sin cuidado. Es un problema que uno tiene que llevar delante del Señor. Y lo digo de manera seria también, porque nosotros se supone que caminemos de forma que seamos imitables todo el tiempo. Pero cuando usted ve a alguien imitándole, eso es un halago también. Es un halago, ¿por qué? Porque esa persona entendió que era necesario, justo y razonable y bendecido y apropiado imitarle a usted. ¿No piensa? Cuando le imitan en los ademanes, le imitan en la forma que habla, le imitan inclusive en las convicciones que usted tiene. Amén. En la forma de usted ser, pues implica dos cosas. Que la persona está observando, como decía James, pero a la misma vez entiende que esas cosas son dignas de imitar. Y eso es lo que caracteriza a un discípulo. Está llamado a imitar a aquel a quien él sirve. En el caso de nosotros, ¿verdad? Hablando del Señor Jesús. Amén. Así que a través de la palabra, hemos visto el consejo de la palabra, dice que, entre muchas cosas, que si alguno de nosotros quisiera permanecer en Cristo, sabe que en Lucas se nos habla de permanecer en la vid. Amén. Se nos habla de permanecer en Él. Allá en Filipenses habla también que si alguno dice que permanece en Él, tiene que andar como Él anduvo, como Cristo anduvo. O sea, permanecer es como el que está en Cristo. La palabra permanecer no implica el no permanecer, porque a veces nosotros pensamos, permanecer implica que puede ser que yo deje de permanecer en Él. No, en la forma que la palabra del Señor lo pone en el contexto es que implica que cuando usted está en Cristo, ya hay cosas dadas. Hay cosas que ya Cristo le inculcó a través de su Espíritu Santo. Amén. Hay una nueva criatura en usted. Es irreversible esa nueva criatura. La única forma de poder tratar con esa nueva criatura, esa nueva creación que hay en ustedes, es seguir santificándola, amén, en el poder de Dios y la palabra, hasta que usted llegue a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Así que cuando vemos, ¿verdad?, que la palabra, a través de la palabra, implica que nosotros deberíamos imitar al Señor, amén, andar como Él anduvo, es precisamente eso. Y el andar que estamos hablando no es el de transportarse. Lo que quiere decir aquí es la forma en que Él se condujo, la forma que Él vivió. Amén.
en el nombre de Jesús. Así que cuando hablamos de las prioridades de un discípulo, pues ser imitadores de su maestro, imitadores de nuestro Salvador, debe ir como prioridad principal. Bendito sea el Señor. Amén. Así que el plan de Dios a través de la palabra nos explica en muchos detalles, que obviamente no vamos a cubrir todo lo que de hoy porque no nos da el tiempo. Nos enseña a través de ese plan para nosotros poder ser como Jesús. En Romanos 8:29 dice, hasta que nosotros seamos hechos conformes. ¿Alguien que lo lea? ¿A quién? A la imagen de su hijo. Ya, pues mira, no hay ni que leerlo, ya lo dijo de memoria la hermanita Rosana, amén. Seamos hechos a la imagen de su hijo. Y tú sabes otra cosa, una vez estuvimos diciendo hace poco, la connotación de la palabra imagen es exactamente idéntico. O sea, la connotación de la palabra imagen es idéntico. Eso es lo que quiere decir. De que no es un reflejo de rebote que yo más como una imagen. No. La imagen es lo mismo repetido. Es lo que implica. O sea, cuando usted dice, para ser hechos a su imagen, amén, conforme a la imagen de su hijo, aunque estaba la maita Rosana diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes, ¿va viendo? O sea que en un momento dado no estábamos conformes, o sea, conformados, o sea, con la forma de su hijo. Pero Él nos lleva a que tomemos la forma de su hijo, eso es lo que quiere conformar. Conformarse no es resignarse, pero hay que entender bien la semántica de la palabra. Conformarse es hacerse igual a. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no que dice, no se resigne ante las cosas, no es lo que quiere decir. No se conforme a este mundo, o sea, no se adapte, no se amolde, no siga el patrón no sea imitador de este mundo, en aquel contexto. Aquí lo dice así mismo, para que fuésemos hechos conformes, o sea, idénticos, tomando la forma de la imagen de su hijo, o sea, para que seamos idénticos a su hijo. Mire la vara con la que el Señor nos ha encomendado y nos ha de medir. Amén. Entonces, si Él nos va a medir de esa forma, quiere decir que nos capacitó para podernos medir de esa forma, ¿verdad? Porque sería injusto que Él esperara que nosotros seamos como Cristo y no haya posibilidad alguna ni de parecerse a eso, ¿verdad? Pero dice que Él nos ha capacitado, para eso nos dejó su palabra y puso en nosotros su Espíritu Santo. Amén. Esa es la verdadera obra del Espíritu. Llevarlo a usted, y cuando usted vino a Cristo, usted no tenía nada que ver con Él, hasta que Él le compró, para hacerle como la imagen de su hijo, en comportamiento, en su fe, amén, en sus palabras, en la forma que usted piensa, en expresar y vivir lo que el Espíritu produce como fruto en usted, paciencia donde no la había, amor donde no había ninguno, amén, paz cuando era lo menos que había en nuestra vida, longanimidad, o sea, sufrir las cosas con paciencia. Amén. Fe donde antes no la había. Templanza, saberse conducir. Si usted antes prendía de un maniguetazo, pues ahora con el poder de Dios usted nota que ya ni prende. Sino que va con calma. Usted dice, ¿quién hace esas cosas en nosotros? El Espíritu Santo, porque Él quiere que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Amén. Usted dirá, estoy tratando de ver cuándo fue que el Señor no prendió. Bueno, el Señor no prendió nunca. Él prendió una vez cuando le entró con el azote de aquel de soga a aquellos que estaban haciendo una plaza de mercado en los atrios del templo. Él se enfureció. Pero dice que cuando iba llevándola a la cruz, decía, como oveja, al matadero fue llevado y enmudeció. No abrió su boca. Amén. O sea que el Señor había esa paz, porque sabía que había un plan. Y Él veía al fin del tiempo el desenlace de ese plan, que era la redención de nosotros. Él veía el final, en lugar de las circunstancias. El Señor nos enseña eso a través de nosotros. Nosotros nos va, el Espíritu va moldando según vamos creciendo en el Evangelio. 1 Corintios 11:1, Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Así que Pablo estaba en su camino para ser semejante
a Jesús. Por eso es que Él se puso como ejemplo para que todos le pudieran imitar en su búsqueda de ser como el Señor. ¿De qué manera puede imitar hoy una persona a Jesús? ¿Qué cosas son imitables del Señor? Quería decir. Por ejemplo, mencióname una. Humildad. Humildad. Esa es bien importante, yo. Mansedumbre. Amor. Santidad. Compasión. Misericordia. Sabiduría. Servicio a los demás. No ser servido, sino servir. ¿Cuántas cosas preciosas hemos dicho el Señor? ¿Sabe que todas ellas están amarradas con lo que el Espíritu produce en nosotros? Si usted viene a ver, no solamente porque se llamen por el mismo nombre, sino porque todas esas cosas no las produce la carne, las produce el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso decimos, la verdadera obra del Espíritu Santo es cuando uno puede caminar como Cristo caminó. Amén. El Señor es bueno, hermano. ¿Y qué cree que es lo más difícil cuando uno trata de vivir como Jesús? Aquí pueden poner diferentes contestaciones, porque a mí se me hace difícil tal cosa. Se me hace difícil esta otra cosa. Todos somos pecadores, ¿verdad? Pero Amén. hay cosas que uno oye que hacen algunas personas que no tengo que decir yo soy mejor que esa persona, sino que uno se indigna. Que le da furia a uno. Especialmente cuando son cosas contra los niños. Sí, exacto, cuando alguien hace algo contra los desvalidos, los inocentes, que se ve como un nivel de maldad en esas personas. Y en ese sentido, a veces amas a tu pueblo como a ti mismo. ¿Se le hace difícil a uno? Sí. A veces uno desearía, y si el amor implica cogerlo y darles con un palo, apúntame el primero en la fila, Señor. Pero ¿sabes qué? Cuando el Señor dijo, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, implicaba muchas cosas. Pero la primera justicia a lo que se estaba refiriendo era la justicia nuestra. Porque nuestras obras, nuestra justicia no nos iban a salvar. Había que desear la justicia que Cristo compró en la cruz con su sangre. Esa es una parte de la justicia, los que tienen hambre y sed de justicia. Pero por el otro lado hay justicia que hace falta en este mundo lleno de injusticia. Pero no se preocupe, el Señor se encarga de darle lo justo según su justicia y su misericordia y su juicio a cada uno. Nosotros tenemos que delegárselo al Señor, ¿verdad? No que en algunas ocasiones pudiéramos ser hasta portadores, ¿verdad? O ejecutores de juicio en algunas cosas, ¿verdad? Pero sabemos que todo tiene que hacerse dentro de las leyes de este mundo y de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor nos aconseja, nos dice, pues, el raciocinio de nosotros, las decisiones no necesariamente van de acuerdo con las de él, especialmente cuando uno se enfurece, ¿verdad? Y se enfurece por causa justa. ¿Okay? Así que, ponerlo en las manos del Señor, ese es el reto de imitar al Señor. Amén. Manito James. Volviendo a la pregunta de qué es lo más difícil, me parece que el Señor en un momento dijo que el que quiera seguir en pos de él tenía que negarse a sí mismo. Me parece que es una de las cosas más difíciles. Más difícil. Negarnos a nosotros mismos porque vivimos en este cuerpo, vivimos en el yo. Sí mismo. Eso es algo que casi... Negarse a sí mismo es muy cierto. Es morir al yo. Como diría, ¿verdad? Si lo vamos a poner en términos bíblicos, es una de las cosas más retantes. Amén. El Señor Jesucristo fue el ejemplo estelar de ellos. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando le pidió al Señor. Amén. Se sometió a la voluntad del Padre. Y en esa forma tenemos que ser imitadores de él también. Muy correcto. Amén. Ahora bien, desde que la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos viendo desde que Pedro y Andrés se encontraron por primera vez con Jesús en aquella ocasión. Le damos fast forward ahora donde vamos a ver las porciones que vamos a leer. Pasaron como 2 años de allá para acá. ¿Ok? Y usted recuerda que estuvimos viendo el martes cuando los congregamos la última vez que ellos estaban obedeciendo al llamado que el Señor le hacía de seguirles. Deja eso y sígueme. Y ellos al instante, dejando todo, le siguieron. Amén. En el ejemplo que tuvimos de Pedro y de Andrés y los otros discípulos de los cuales hablamos. Amén. Así que
dejaron de pescar peces y se dedicaron a pescar hombres. Amén. En el nombre de Jesús. Así que todo ello, pasando los meses, allí estaba Pedro, Andrés, Santiago, Juan y el resto de los otros 8 que estaban allí. Allí estaba Judas el Iscariote también. Yo diría, pero ¿cómo es posible que ese varón estuviera allí? Allí estaba. Tenía un propósito. Dice, de los que me diste, ninguno se perdió, sino solamente el hijo de perdición, porque ya ese estaba prescrito que fuera. No es que tenía que ser Judas, es que había uno que se iba a perder. Y Judas fue el que quiso perderse. El Señor lo sabía, es la parte que a veces uno le confunde. El Señor sabía que era él, pero nadie obligó a Judas. Nadie obligó a Faraón a rebelarse. Nadie obligó a Balaam. Nadie obligó a ninguno de estas personas que hacen las cosas como le da la gana. Nabucodonosor, por ejemplo, y otros más. Nadie lo obligó. Ellos se predispusieron para hacer ese papel que el Señor sabía que alguien iba a hacer. El Señor mismo dijo, es verdad que el Hijo del Hombre va según fue escrito de él, pero hay de aquel por medio del cual él es entregado. Bueno les fuera al tal si nunca hubiera nacido. Entonces uno se pone a meditar sobre eso y dice, ay Señor, la verdad que ahí está la libre decisión de cada uno. Amén. Gracias al Señor que cuando el Señor nos tocó con su Espíritu para salvación y nos convenció de la necesidad de salvación, nosotros aceptamos el llamado que Él nos hizo. Entonces la obra, la justicia de Dios viene sobre nosotros y nos salva, ¿verdad? Porque es la obra de Él la que nos salva. Amén. El Señor es bueno, hermano. Uno se pone a meditar en ello y dice, wow, yo soy el del por poco, que por poco me perdí eternamente, ¿verdad? Ese debe ser nuestro segundo nombre. Pero gloria a Dios que será por poco, pero olvídese, si es por poco, como quiera se salvó. Gloria a Dios. Así que ese tiempo que estaban pasando los discípulos con Él era aprendiendo a ser como Jesús. Y algunos dirán, y desaprendiendo cómo no hacer las cosas según el mundo. ¿Verdad que sí? Y ese asunto de aprender a ser como Jesús y desaprender las cosas malas del mundo toma toda la vida, hermano. Toda la vida. Había un muchacho en el trabajo que dice, pues mira, mi función de ingeniería lleva como 10 años practicando. Dice, esta disciplina, para no darle muchos detalles, para que no se confunda y no darle mucho tiempo. Yo me he enfocado en esta disciplina A de estos 10. Entonces ahora quiero cambiar a la disciplina B. Un enfoque. Ok. Pero quiero como que volver de momento a la disciplina A cuando yo quiera. Eso no funciona. ¿Pero por qué? No, porque yo soy una persona bien capaz. Yo sé que tú eres una persona bien inteligente, pero algo que tú no has contado es que para tú poder hacer bien algo, tú tienes que desarrollar profundidad. Y la profundidad no tiene sustitución. Eso no se condensa, eso no se concentra, eso no se aprende streaming ni leyendo. Tú tienes que haberlo vivido. La experiencia no se puede acelerar. Tiene que pasar el tiempo con la misma velocidad que pasan para todo el mundo. Así que en esa disciplina que tú estás, para tú poder llegar al nivel que tú quieres, estás ahora, necesitas por lo menos 6 o 7 años. Tú quieres dar 6 o 7 años ahí para llegar al nivel que estás. Después de ir para adelante tienes que seguir. O sea, que te quiere decir que no puedes estar cambiando. Si tú de verdad quisiste y escogiste, tienes que quedarte firme. ¿Ven? Si nosotros como imitadores del Señor, el Señor nos ha comprado para que seamos propiedad de Él, pues estamos ya encaminados a ser propiedad de Él. Y lo único que podemos hacer es cada día ser imitadores de Él, imitadores de Él, imitadores de Él. Porque nos toma toda la vida, hermano. Toda la vida. ¿No se ha sorprendido usted cuando de momento dice, pues llevo 10 años en Cristo y de momento se le sale un Gasparín que te dice, pero ¿qué me pasó? Me comporté como si fuera un impío como cualquier otro. Te dice, ¿y de dónde vino eso? De aquí, del cuerpo suyo vino eso, hermano. ¿Qué quiere decir? Que le falta camino. A todos nos falta camino. Amén.
Y el Señor tiene que completar esa obra, el Señor la va a completar. Pero esas cosas suceden para que recordemos que estamos partiendo de la imperfección a llegar al camino de la perfección, siendo imitadores del Señor. Amén. Bendito sea Él. Recuerda la porción en Marcos 3, 13 al 19. Amén. Que decía, después subió al monte y así llamó a todos aquellos y los estableció a 12 y los envió a predicar. ¿Se acuerda? A sanar enfermedades, a echar fuera demonios, pero primero a predicar, como hablamos de eso, ¿verdad? Hablamos claramente. ¿Cuáles cualidades cree que Jesús buscaba en esos discípulos que mencionamos al principio? ¿Qué cualidades estaba buscando en ellos? Obediencia. Obediencia. Era lo que él dijo. Quisieran lo que Él dijo. Amén. ¿Qué más estaba buscando? Allá en Marcos 3, 13 al 19. De corazón, sinceridad, con honestidad. Amén. Fíjate las palabras claves que hay aquí. Para que estuviesen... ¿Con quién? Con Cristo, para que estuviesen con Él. Cuando yo leo esto, pienso allá, remontándome al tabernáculo allá, cuando Josué estaba donde estaba Moisés y donde estaba el tabernáculo. Se movía el tabernáculo, allí estaba pegado Josué. Aquel, y decía, tú lees toda la historia y habla un montón de cosas impactantes. Entonces te da un detallito, tú dices, y aquel joven Josué no se apartaba nunca del tabernáculo. Entonces, esas cositas así, que tú dices, pues eso es trivia, eso no es trivia, eso es esencialmente fundamental de la historia. Donde estaba la presencia de Dios, allí estaba Josué. Pues ellos mismos iban a estar en la presencia del Señor. Amén. Aprendiendo a ser como su Salvador. Bendito sea Él. Amén. Fíjate otra connotación también. Después que iban a estar con Él, ¿qué iba a hacer Él? Según dice estos versos 13 al 19. ¿Para qué? Para enviarlos, ¿verdad? Los iba a discipular para entonces preparar y enviarlos. ¿A qué? A predicar, a sanar enfermos y a echar fuera demonios. Bendito sea el Señor. Así que hay una preparación para un propósito, para una obra que hay que hacer. Por eso es que el discípulo se prepara para hacer la obra que nuestro Salvador nos manda a hacer. ¿Sabe algo esencial? El Señor a todos nos manda a hacer su obra. Eso no es que a unos sí, a otros no. A todos. Todos tenemos un rol y una encomienda en los caminos del Señor. Solamente que no es idéntico el rol que tenemos posiblemente que el rol que tenemos con el hermano que está al lado, los que estamos aquí. Posiblemente aquí estamos todos nosotros, vemos, no sé, casi 20 personas. A lo mejor todos tenemos un rol diferente. Amén. Pero es un rol que avanza el reino de los cielos, que avanza el evangelio, que obra para la gloria de Dios y para la salvación de los que están perdidos. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, si seguimos meditando, ¿verdad? A lo largo de todo esto que estamos viendo, ¿qué características esenciales o qué cosas en común tenían estos que menciona aquí en Marcos 3, 13 al 19? Entonces, ¿cómo tú resumirías descríbeme en una palabra aquellos 12 que menciona ahí? Ellos no eran, todavía no habían desarrollado como desarrollaron después. Ah, no, claro. Ellos, aun cuando el Señor los justificaron, ellos no estaban allí, el único que estaba debajo, ¿no? No, claro. A ellos todavía les faltaba muchas cosas que comprender y entender. Después recordaron todo eso. Al principio era ignorante. Eso es una palabra colectiva, ignorante. ¿Qué otra palabra puedo usar para describir? Creyente. Cerca del Señor. Que prestaron atención, obediente. Fe. Tuvieron fe. Y humanamente, ¿qué podemos decir de ellos también? El deseo de estar unidos.
sea, que no uno por La unidad y no cada cual por su lado, exactamente. Y se negaron a sí mismos porque estaban Se negaron a sí mismos porque andaban con el Señor. Sí. Eran imperfectos. Imperfectos, Humanos, sí, que eran humanos, eran comunes. No había nadie que sobresaliera allí de nada, de ninguno de ellos, también. Por eso más adelante la palabra de Dios, lo vil y menospreciado, escogió Dios para avergonzar al fuerte. Amén. Y hay una porción, ¿verdad?, que vamos a estar leyendo más adelante. Allá búsquela aquí en mi mente no me falla, en Hechos 4. Hechos 4:13, exactamente esa misma. Hablaban, mencionando a Pedro y a Juan, dice, entonces viendo el concilio, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, denuedo es para adelante y me tienen que oír porque esto es lo que les voy a predicar. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y no es que ellos se acordaban de las caras. Ellos decían, la única forma que estos idiotas analfabetas, que es lo que quiere decir, eso es lo que quiere decir aquí, para que está traducido en español. Agramatoi es sin letras, o sea, sin gramática, sin letras. O sea, sin educación, sin escuela. Y vulgo, idiotai, gente común. O sea, de ahí sale la palabra nosotros, idiota. Eran gente analfabeta e idiota. ¿Cómo es posible que estos analfabetas e idiotas estén hablando estas cosas de gracia que están aquí? Dice, la única forma es que hayan estado con Jesús. O sea, y eso resume, ¿verdad?, en grandes rasgos lo que queremos decir con ser imitadores de Cristo. ¿Amén? Ellos, inesperadamente, el Señor les llamó a dar testimonio delante de toda esta gente que no querían escuchar. Los llamó allí para que escucharan la palabra. Y ellos estaban impactados por las palabras de estos varones, a quien ellos consideraban como despreciables, como no dignos de hablarle a ellos, porque ellos eran unos jíbaros de Galilea. Que el Señor Jesús había impactado y había transformado y le había dado su gracia, hermano. Eso es lo que hace el poder de Dios entre los que se quieren dejar discipular. Amén. En el nombre de Jesús. Así que, como dice, ninguno de ellos tenía nada sobresaliente. ¿Okay? Había de todo un poquito allí. Unos eran pescadores, otros eran pillos, porque cobraban impuestos de más, como Mateo. Otros eran nacionalistas, políticos de esos rajatabla, ¿ok? Como ay señor, se me olvida el nombre, vamos a buscarlo aquí. Había uno que era Celote, Simón Celote, era que había uno que se llamaba Simón. No Simón el Pedro, sino Simón Celote también. De los celotes que eran, ¿verdad? De estos nacionalistas allí también, ¿ok? Habían unos que parece que eran Boquetrueno, porque le puso eso mismo. Boanerges, hijos del trueno, parece que había que domarlos. ¿Ok? Habían otros que eran de Galilea, un poquito más para acá, de Caná, era cananista. ¿Ok? Y había otro que era un hipócrita acérrimo, que se dejaba dominar por el mal, que era Judas el Iscariote. Había de todo ahí, en ese grupo. O sea, eso nos deja ver que el Señor llama a todos de diferentes backgrounds, diferentes cosas. Amén. Y todos están llamados a ser imitadores de Él. Bendito sea el Señor. Amén. Así que el Señor los transformó a todos ellos, hombres comunes, a que fueran completamente diferentes al mundo en el que vivían. Y el Señor hace esa obra en nosotros también. Amén, hermanito. Si usted quiere, el Señor le va a transformar. ¿Ok? Así que algo que quiero aclarar es que ser un seguidor de Jesús, un imitador, ¿verdad?, de Jesús, no es que usted haga cosas extraordinarias todos los días, ¿verdad? De momento usted ve aquí a Pedro y Juan hablando y de momento haciendo milagros y otras cosas y dice, ay, ¿y por qué yo no los puedo hacer? Lo que pasa es que no todo es de esta forma, como usted lo ve aquí. Aquí se nos relatan estas cosas, pero había otro montón de otras cosas que Pedro y Juan hacían y los otros discípulos hacían, que eran cosas del diario. Y la gracia de Dios estaba con ellos como quiera. ¿Ok? Lo importante es qué cosas puede hacer el Señor a través de ti.
O vamos a cambiar la pregunta, ¿qué cosas está haciendo el Señor a través de ti? Amén. Medite. Estoy seguro que está haciendo cosas a través de ti. Y si usted lo primero que le viene a la mente dice, yo puedo ver el cambio que Dios está haciendo en mí. Amén. Pues por ahí es que se empieza todo. Pues si usted puede ver el cambio que el Señor hizo en usted, pues el Señor está haciendo grandes cosas. Porque si usted se da cuenta del cambio, el que está afuera se dio cuenta hace rato más. Primero, hace tiempo se dio cuenta también. ¿Ok? La gente particular se da cuenta de usted antes que usted se dé cuenta de usted mismo. Porque le andan observando. Nosotros los creyentes somos cartas abiertas. En cuanto usted dice yo soy de Cristo, todo el mundo lo está observando. A ver si es verdad. Como dirían en el campo. Y si el Cristo está con usted, el Señor va a hacer que así sea patente. Dice, y si cuando se me salió aquel Gasparín que yo le mencioné, también le vieron. Ay, echó por tierra todo. Temporalmente. Pero en cuanto lo ven que usted es una persona imperfecta, redimida por Cristo, van comprendiendo de verdad el Evangelio. Amén. ¿Sabe que cuando yo menciono un Gasparín es una excepción? Porque el pecado no puede ser la norma del creyente. Es una excepción. Y así mismo los que te observan lo van a ver. Es una excepción. Y van a ver que como estos varones eran gente común, llamados a seguir al Señor, el creador del universo, el salvador de todo aquel que en él cree. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Gloria sea el Señor. Vamos a leer Mateo 11. Vaya Mateo. Allá estaba diciendo la nieta mía que si el bebé que van a hacer es varón, que le van a poner que Marco. Pero como es Mateo, Marco, y tiene otros dos más, Lucas y Juan. Eso no está decidido, eso no es que va a ser así o yo. Pero pues, ideas que le nace, que se imagina, ¿verdad? Bueno, Marcos. Si es nena, ahora sabe si es nena. Sí, ahora va a ver si es nena, a ver cuál va a ser el nombre que le van a poner. Sí, porque ella decía que ella es apellido Ortega Luna, pero Mateo es Ortego Luno, porque es varón. Ya aprendió, pero por un tiempo estaba así. Mateo 11, 2 al 19. Amén. ¿Algún hermano valiente que lo quiera leer bien duro? Tiene que ser bien duro, hermanito de esto, léalo. En nombre de eso. Mateo 11, 2 al 19. ¿Cómo dice? Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Amén. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. A los pobres. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a Juan, a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Sí, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas
y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Viendo, dice cosas reales, ¿verdad? Especialmente al final. Dice, palos y boga, y palos y no boga, diríamos hoy día, ¿verdad? No es ni esto ni lo otro. O te peina o te hace jolo. Porque hay personas que no quieren responder, ¿verdad? No quieren acceder al llamado, ¿verdad? Ese es el contexto. Pero, por ejemplo, todo esto que leímos aquí, leyó el hermanito Héctor, ¿cómo capacitó el Señor en estos versículos de la evidencia? ¿Cómo capacitó a estos discípulos para que hicieran frente a las dudas que podían tener? Con otras palabras, ¿quién fue el primero que tuvo dudas? Juan el Bautista. ¿Qué le mandó a decir? Si era él el que había de venir o si ¿Eres tú o es otro el que viene? La duda puede venir. Te dirá, pero Juan, si Juan fue el que preparó el camino para que el Señor viniera en su ministerio y ahora estaba dudando. Juan estaba en circunstancias difíciles, estaba preso, él estaba pronto a perder la vida. Y él quizá le costaba relacionar lo que estaba pasando con la victoria que Cristo había dado. Y por eso él decía, me habré equivocado. ¿Será este el que viene? ¿O es otro de verdad el que va a ser? ¿Y qué le contesta el Señor? Mándale a decir a Juan esto. ¿Qué le dice? Todas las cosas grandes que el Señor estaba haciendo. Mira, dile a Juan. Mira, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. No es que son pobres en el sentido que nosotros entendemos, ¿ok? Más bien son a los humildes, o sea, a los que se dejan predicar. ¿Amén? A los no altivos el evangelio les es predicado. Y dice, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. O sea, el que oye el evangelio, que no lo rechace. ¿Okay? Que vea al Hijo del Hombre. Dice, porque de la misma forma, dice el Señor Jesús, para que todo aquel que vea al Hijo del Hombre y cree en Él, no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso es lo que el Señor quería decir aquí. Le mandó a decir a Juan, sí, yo soy el que iba a venir. Yo soy el que tenía que venir. Amén. O sea, ante la duda de Juan, el Señor le explica y le confirma que estaba en el camino correcto. Inclusive empieza a hablar de Juan después. Y le dice a la gente, ¿pero qué es lo que usted esperaba ver en Juan? ¿Que usted salió a ver al desierto? Cuando iban a la gente, la gente venía a él al desierto, Juan nos dice allá al principio del Evangelio. A una caña sacudida por el viento, o sea, un zángano, como usted diría en nuestro argot. No, jamás. ¿Qué usted salió a ver entonces? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas, o sea, un hombre de eso, un potentado con traje fino. Tampoco. Dice, si usted quería ver a alguien con traje fino, tenía que ver a la casa del rey. Pero usted no salió a esto. ¿Qué salió a ver usted, por fin? ¿A un profeta? Y la gente diría, sí, a un profeta. Y él dice, sí, y es más que un profeta, dice, porque de este es que está escrito. Y aquí yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, como decía por allá en Malaquías. Dice, y no solamente dice, en los que nacen de mujer no hay ninguno más grande. Dice que Juan el Bautista. Pero dice, pero el más chiquito del reino de los cielos es mayor que él. ¿Cuál es el reino de los cielos? ¿Quiénes pertenecen al reino de los cielos? Aquellos que han creído en Cristo Jesús. Porque lo que establece es la diferencia entre el último de los profetas, como dice él, los profetas profetizaron hasta Juan. O sea, la época de los profetas, como decir, la época del Antiguo Testamento, llegó hasta Juan. De ahí para adelante, los que creen en Cristo son parte del reino de los cielos.
Pues cualquiera del reino de los cielos es mayor que Juan, aunque usted vea. 400 años antes de Juan. Sin nadie hablar. Sin que fuera nadie escrito. El Señor hablaba de muchas formas, pero no fue nada escrito. El último libro, Malaquías, fue escrito como 430 años antes de que fuera escrito Mateo, por ejemplo, o que naciera el Señor Jesús, debo decir. Ese año de brecha que está ahí, esos 400 años de brecha, pasaron muchas cosas, la historia seguía corriendo, se testificaba como quiera, pero, exacto, hubo muchos periodos históricos, ¿verdad? Allá en Palestina. Todo ello desembocó finalmente cuando, después de ellos hacerse independientes, entonces vinieron los romanos y capturaron todo. Prepararon en cierta forma la escena para que viniera el Señor Jesús en aquellos tiempos. Pero el último de los profetas, en el estilo del Antiguo Testamento, en el estilo de Elías, ¿se acuerdan? Él vendrá con el poder de Elías y se veía como Elías. Por eso la gente decía, ¿quién eres tú? ¿Tú eres Elías? Y él decía, no, yo no soy Elías. Porque Elías andaba así, cubierto de piel y se veía así rudo y comía lo mismo que comía Juan. Pues ese profeta final fue Juan. De ahí en adelante, el reino de los cielos se acercó y todos los que vienen a Cristo somos parte del reino de la eternidad, el reino de los cielos. Dice que cualquiera de nosotros somos mayor que Juan el Bautista. ¿Ya bien? ¿Por qué? Porque creímos al Evangelio. Eso es lo que nos hace grandes. ¿Amén? No es porque usted sea grande. ¿Hay alguna historia en esos 400 años seculares? Sí, válgame. Usted lo puede leer, por ejemplo. Hay unos libros de este caballero que se llama Flavio Josefo. Sí. Flavio Josefo era un judío contratado por los romanos para escribir historia. Flavio Josefo tiene unos libros que se llaman Las Antigüedades de los Judíos y las Guerras de los Judíos. Ahí está toda esa historia. Pues es bien interesante esa parte. Ahí habla de los macabeos. Y entonces habla de un varón que se llamaba Judas Macabeo, que fue un caudillo militar. Todo el pueblo estaba secular. Aquí usted no va a haber mucho temor de Dios en eso, pero el Señor estaba moviéndose a través de todo eso. Y eventualmente le dio la victoria sobre los Seleusas, que era básicamente uno de los descendientes de aquel Alejandro Magno que se había quedado con toda aquella área. Pero quizás tuvieron como 80 o 90 años de libertad y enseguida vinieron las legiones romanas. Y ahí hasta esa época cubren estos libros, bien interesantes. ¿Okay? Algunas las Biblias antiguas incluye 2 libros de los Macabeos, primera y segunda de Macabeos. ¿Okay? Contienen historia, pero también contienen historia factual. Pero el problema con ellos es que contiene falsa doctrina también. Porque hay connotaciones de orarle a los muertos, de prenderle velas a los muertos y todas esas cosas. Si usted dice, ¿y por qué será que algunos que dicen ser cristianos le prenden velas a los muertos? Ya tú sabes de dónde la sacan, ¿verdad? Pero eso es como los libros apócrifos. Sí, es apócrifo. Los deuterocanónicos, como le llaman. O sea que están los libros aprobados en la Biblia y en un carril por acá, que no es parte de la autopista, pues están esos libros, ¿verdad? Tobit, ese es apócrifo, ¿verdad? Primera y segunda de Enoc. ¿Cuál es la diferencia de apócrifo? Apócrifo es que es completamente desfasado de lo que es la verdad y la sanidad doctrinal bíblica. Okay. Sí, exacto, porque en cierta forma, pues usted es recomendable, por ejemplo, que usted lea primera y segunda de Macabeos, porque le habla de esa historia, ese periodo. Pero bajo una circunstancia, yo les recomiendo que pierda el tiempo leyendo primera de Enoc, porque es un libro apocalíptico. Solamente que el apocalipsis, o sea, el futuro que él habla, no parea con lo que la Biblia dice. ¿Okay? Es algo fantasioso. Pero usted va a escuchar un montón de gente que lo propone y sigue por aquí. No, que esa es la verdad, dice aquí, lo que está en la Biblia no es. Ah, sí, porque tú lo dices. Porque hay gente que se fascina con esto y ganan dinero con eso también y todas esas cosas. Así que de eso mismo hemos hablado, ¿verdad? Cuando hemos hablado del canon de la Biblia. Se puede referirse, si alguno tiene alguna duda, pues me pregunte, podemos guiar a los estudios que están grabados también en la página de YouTube sobre el origen de la Biblia. Pero lea de los Macabeos, pero mayormente lo del libro de Josefo. ¿Okay? Historia es emocionante esa historia. A lo último como que no queda en nada. Solamente porque todo eso fue, pero bueno, iba a quedar en algo, ¿verdad? Porque todo aquel que en él cree no se perdería, sino tiene vida eterna.
pero por Judas Macabeo no llegó a ningún sitio. Es que el que hace las cosas por sí solo sin Cristo no llega a ningún lado. Él no iba a hacer la diferencia, ¿verdad? Así que el Señor le confirmó a ellos que estaban en el camino correcto, amén, siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a leer una porción que está en Lucas 7. Yo dije que las porciones eran corridas, ¿verdad? Lucas 7, 36 al 50. Amén. Estamos viendo aquí cómo ser imitador, cómo ser seguidor de Jesús. Amén. ¿Y qué estamos diciendo en estos ejemplos que estamos leyendo? Pues mira, un discípulo no tiene dudas de su maestro. Le sigue. Amén. Ese es lo que queremos nosotros como discípulos del Señor. Amén. Es importantísimo. Esa prioridad, creer en el Señor. Ser imitadores. Amén. Y ser en forma espectacular, ¿verdad? Demostradores de las cualidades del Maestro que nos salvó por su muerte en la cruz. Amén. Así que vamos a leer Lucas 7, 36 al 50. ¿Quién lo quiere leer? Majito James. Y después tenemos otro último, Lorimar lo lee. Amén. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decirse entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Amén. Dirían en aguadillano: tiró al medio a Simón el fariseo. Pero ¿quién lo manda a ser tan tonto y tan torpe, ¿verdad? Y tan arrogante, tan legalista, ¿verdad? Tan liviano y tan superficial. ¿Te vio lo que pasaba ahí, la comparación? ¿Cómo capacitó el Señor a estos discípulos para que practicaran el perdón? Porque esa es la parte central de esta porción. ¿Cómo esto enseñaba a los discípulos a ser perdonadores? El ejemplo de que el Señor perdonó a la mujer, que era pecadora. También les enseñó que hay gente que se creen que son mejores que otros, como Simón el fariseo, que él pensaba que a duras penas a él le tenían que perdonar algo. Pero la mujer esa, y llevó a dudar hasta de Cristo Jesús, diciendo: si este fuera profeta de verdad, él sabría y no se daría a estar tocando de esta señora. Fíjate, y perdona que te interrumpa, aún dentro de la reprensión que le hace a Simón, pensando fuera de la caja, sí, no la traducción, hay amor, ¿verdad? Porque la reprensión del Señor, no, también, claro, dispuesto a escuchar su reprensión y a recibirla, pues hay amor de parte. Es para construir. Exacto, la represión fue para construir, exactamente, no es para aniquilarlo. ¿Amén? Y le enseña a los discípulos entonces
que el Señor vino a perdonar. Que Él con toda autoridad pudo haberla condenado, como el fariseo la condenó también. Pero Él la perdonó, dijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Así que le enseñaba a sus discípulos y le ejemplarizaba a sus discípulos a ser perdonadores. Bendito sea el Señor. Y a no juzgar injustamente. Porque en el sentido de tener pecado, todos tenemos pecado. Ese mismo contexto pasó con, allá en Juan capítulo 8, recuerda, con la mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿te recuerdas? Lo mismo también. Todo el mundo dispuesto a juzgar. La gente es loca juzgando, pero autoevaluándose muchas veces se le pierde la perspectiva. ¿Okay? El contexto no es que hay unos que son más pecadores que otros. El contexto es que todos somos pecadores. Y el Señor tiene misericordia de todos. Amén. Y tenemos que ser perdonadores. ¿Se acuerda después cuando le enseñó a Pedro? Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré? ¿Hasta 7? Porque la noción judía era que el buena gente, el imitable, perdonaba 3 veces. Dice, pues, si yo perdono 7, yo soy el rey de la tierra. Eso es lo que él quería demostrar. Y el Señor le dice, no, 70 veces 7. ¿Y dónde yo voy a apuntar? ¿Dónde yo voy a mantener el rastro de eso? O sea, esa es la idea, no mantener el rastro, sino perdonar. Amén. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? El Señor quiere que perdonemos como Él nos perdonó. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cómo? Sin límite. Eso mismo, así es, hermanita, en el nombre de Jesús. Bueno, y leemos la última porción que va a leer la hermanita Lorimar. Si quiere, vente más para acá para que se oiga aquí en el micrófono. Mateo 10, 5 al 23. Y con esto resumimos. Hemos visto, ¿verdad? Las prioridades del discípulo. Aquí vimos la prioridad de perdonar, ser perdonadores como Él es perdonador. Entonces vamos para acá para que se escuche bien, porque competir con los 5 al 23. 5 al 23, Mateo 10, 5 al 23. Amén. Y con esto terminamos, hermano. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja por el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Es hasta el 25. 23. 23, ok. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y con sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.
El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres, contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Cuál piensa usted era uno de los propósitos del Señor, verdad? ¿Cómo podemos ver el Señor edificando y educando a aquellos que querían ser sus imitadores, sus discípulos como tal? En estos versos que vemos, que habla de muchos temas. Amén. Como usted puede notar. Y vemos desde el verso 5, empieza diciendo que por fin envió a estos 12. ¿Se acuerda? Que Él los separó para que fuesen en este mismo orden a ser predicadores, sanadores y echadores fuera de demonios. Amén. Y les dio los detalles para que no estuvieran pendientes de la provisión, porque el Señor le iba a proveer todas las cosas. Amén. Que entraran en las casas donde les recibieran, y en las casas donde no les recibieran, pues mira, como que dice, sacudan el polvo, no te lleven ni el polvo de esa gente, se lo dejas allí. Dice, porque a esos en el día del juicio le va a ir mal en el juicio. Mejor le va a ir a Sodoma y a Gomorra que a esos que rechazaran el evangelio. Le dice, tengan cuidado, porque yo los envío como a las ovejas en medio de lobos. Sean prudentes y sean sencillos prudentes como serpientes, o sea, cautelosos y sencillos como las palomas. Y no confíen en los hombres, porque los hombres les van a traicionar, como han traicionado todo lo que se refiere a mí y al evangelio, en otras palabras. ¿Ok? Cuando los agarren, no se preocupen por lo que ustedes van a decir, porque el Espíritu, ¿verdad?, les va a decir exactamente lo que van a decir. Amén. La gente se va a estar traicionando unos a otros. Dice, hasta los hijos se van a levantar contra los padres para matarlos. Está hablando aquí, transicionó entonces a los tiempos del fin, hermano. Se levantarán así, familia, dice, estarán dos en una casa, tres en una casa, uno estará en contra de los otros dos, y serán así, padres contra los hijos, hijos contra los padres, hermanos contra hermanos, todo el mundo va a ser de causa de división y de contienda por causa del evangelio. Porque esos van a los tiempos, si serán los tiempos finales. Pero eso dice, serán aborrecidos, o sea, despreciados por todos, por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Así que le da la connotación de lo que iba a estar sucediendo. Las prioridades suyas son esto que yo estoy ilustrando aquí. Predicar el evangelio y ser personas que bendigan a los demás. Aquí tratando de resumir, ¿verdad?, el asunto de sanar, el asunto de echar fuera demonios, de aconsejar, de llevar a la gente, pero primeramente llevarlos a Cristo Jesús. ¿Amén? Pero esto va a ser en un contexto donde el mundo se va a poner cada día peor. Amén. En el de medio de ese mundo malo, que se va poniendo más malo cada día, más malo, más terrible, más antagonizador de Cristo, usted está puesto para hacer luz y sal en ese mundo. Y eso es lo que él está explicando a estos discípulos. Amén. A estos que tenían que priorizar hacer la obra de Dios antes que conformarse al mundo. Igual que nosotros, hermano. El Señor nos ha llamado a ser como Él, a hacer su obra y no la obra del mundo. Amén. Bendito sea el Señor. Así que esas son las prioridades. Es decir, amarnos unos a otros, ser perdonadores y ser hechos a la imagen de su Hijo. Amén. Entonces, cumplir con la encomienda que Él nos dejó. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de la gran comisión? ¿Verdad? Pues esto que está hablando aquí es cumplir la gran comisión en un mundo que no quieren que los comisionen. Pero en el cual estamos llamados a predicar a tiempo y afuera de tiempo también. Amén. Así que una parte esencial es que el Señor está con nosotros. Lo que le estaba aclarando a ellos es, no se preocupen por estas cosas. No se preocupen por la provisión. No se preocupen ni por lo que van a decir. Ustedes no tienen que preparar un libreto. El día que ustedes tengan que dar fe de la fe que hay en vosotros, en ustedes, el Señor le va a llenar su entendimiento para que usted hable la palabra del Señor. Amén. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hermano.
La semana que viene vamos a seguir hablando de discípulos, pero el costo de ser discípulo. Esta es la quinta lección, el costo de ser un discípulo. Amén. Y vamos a estar en diferentes porciones. Lucas 9, Mateo 16 y 17 y 20. Lucas 9, Mateo 16, 17 y 20. 2 Timoteo 2 y Lucas 14. Amén. Claro, no son las porciones completas, pero ahí se contiene la esencia de lo que vamos a estar hablando. Lucas 9, Mateo 16, 17 y 20. 2 Timoteo 2 y Lucas 14. Amén. El costo de un discípulo, de ser un discípulo. Amén, hermano. En el nombre de Jesús, pues mire.